Bueno, pues nos hemos venido a esta localidad para descubrir uno de los misterios del universo, y es qué sienten nuestros adolescentes cuando están en plan... Bueno, va, pues además de descubrir uno de los grandes misterios del universo, también nos hemos venido a Plan para conocer Suibón, pero eso ya será mañana por la mañana. Entonces lo que hemos hecho ha sido venirnos aquí a aparcar, pues como cualquier otro vehículo, aunque Plan también tiene un área de pernocta privado que está por aquí, que ahora le vamos a echar un vistazo, y mañana pues nos vamos a ver el Ibón de Plan. Por cierto, no os penséis que Plan no tiene su plano. Uno de los eventos más curiosos e icónicos de Plan es la famosa Caravana de Mujeres. Hace unos 40 años el pueblo apenas tenía habitantes y había muy pocas mujeres jóvenes, lo que amenazaba el futuro de la comunidad. Los hombres del pueblo, preocupados por la despoblación, decidieron organizar una caravana en busca de mujeres solteras que quisieran mudarse al pueblo. El llamamiento fue un éxito y mujeres de toda España llegaron a Plan para conocer a los hombres del lugar. A raíz de este evento se formaron varias parejas y algunas de estas mujeres se quedaron a vivir en el pueblo. Y una de las costumbres con las que tenían que familiarizarse estas nuevas vecinas era el idioma, ya que en Plan, además del español, se habla el chistavín, una variante del aragonés que se usaba en esta zona. Esta lengua está en peligro de extinción, pero aún conserva algunos hablantes, sobre todo entre los más ancianos de la zona. Este es el área de pernocta en Plan. Como veis, pues bueno, es de gravilla, caben como unos 15 vehículos y el precio son 6 euros el día. Esta es la zona de vaciado de grises, vaciado de negras y además tiene un grifo para llenar el depósito de agua. Oye Fer, y si hay área de pernocta, ¿por qué no has aparcado en este área de pernocta y has aparcado en la calle? Pues muy fácil, esto es como los camping, es una opción. Hoy, por ejemplo, no me hace falta venir a este área, hay días que sí me haría falta venir, pero esta vez no me ha hecho falta. Que una localidad ponga un área de pernocta no quiere decir que obligue a todos los vehículos que estacionen en esa localidad a venir al área de pernocta. ¿Por qué? Porque nuestros vehículos son como cualquier otro vehículo. Tú puedes estacionar donde quieras, en cualquier sitio de la localidad. O eso es la teoría, porque ya sabemos que en muchos ayuntamientos, pues bueno, digamos que esta directriz de la DGT se la pasan un poquito por las ruedas. Lo bueno de este área es que está aquí al lado de la piscina municipal y del bar, ¿vale? Y te puedes dar un bañito por 4 euros, puedes estar todo el día aquí en la piscina. Bueno, chavales, pues estamos en Plan, cambio de planes en Plan. Resulta que nos estamos informando para llegar aquí al Ibón de Plan. Lo que nosotros pensábamos que era una carretera de 14 kilómetros para llegar al Ibón, resulta que no, que es una pista forestal. Entonces te cobran 5 euros, que teóricamente es para mantenimiento de la pista forestal. Y por lo que nos han estado diciendo, me están diciendo que no meta la furgoneta por esa pista porque me la voy a cargar. Que los coches muchas veces dan y que la furgoneta pues lógicamente también va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Que son 14 kilómetros de ida, 14 kilómetros de vuelta, son 28 kilómetros andando. Que después de la paliza que nos hemos dado hoy, pues que no nos apetece andar mañana 28 kilómetros para andar un Ibón. Y tampoco me apetece romper la furgoneta para ver ese Ibón. Así que nada, estas cosas son lo que tienen. Estamos en Plan, cambio de plan, Plan. Cogemos el plano y nuevo plan.
no sabemos dónde iremos, así que nada, vamos a la furgoneta, vamos a ver dónde vamos. Así que no sé dónde vamos a pernoctar ni nada. ¡Hala! Adiós al plan. Al día siguiente. Buenos días, ruederos y ruederas. Bueno, pues ayer os dijimos que dejábamos el plan en plan y nos hemos venido a una localidad que está por aquí por la zona, que hemos tardado un poquito en llegar, que se llama el Puello de Araguás. Este ya no le teníamos marcado, pero bueno, nos han dicho que viniéramos a visitarlo, así que vamos a echarle un vistazo. Anda, mira qué furgo más chulo. Desde aquí salen también un montón de rutas de senderismo, aunque hoy nosotros no queremos andar. Hoy nos toca el día de tapitas y cervecitas y terracitas. Y como si el Puello de Araguás no fuera un espectáculo ya en sí mismo, además nos proponen dejarnos llevar por la magia de la poesía. El amor, la belleza, la fugacidad de la vida, la muerte, la naturaleza, son los temas que engloban esta magnífica selección de poesías que nos acompañarán durante nuestra visita. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Y acabo la planilla y pienso 10 minutos. Estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda. Y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. Y soy una manija que calcula intereses, o 2 manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme ¿qué tal? Y quedaríamos, yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Oye, pues un pueblecito pequeño pero muy recomendable, el Puello de Araguás. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas.